Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz, Benigurate y Paola Olo Batalá, para continuar con la serie de el estudio de Tilokun, esta vez con la serie de Osvara. Hoy nos toca específicamente Osvara Tonti y Rosso. Antes de empezar, como siempre, agradeciendo a las personas que se nos conectan, que ya formamos parte de esta familia y que intercambiamos mensajes, intercambiamos criterios, opiniones, etcétera. Porque sé que dedica un espacio de tiempo que a veces no tienen para escucharnos a nosotros, y creo que de esa manera pueden tener otra visión diferente. Buenas noches, Julia y Amilé. Buenas noches, Michelle. Buenas, Anile. Gracias por estar presente, mis apures. Y tener otra visión diferente, decía, acerca de lo mismo, pero desde otro punto de vista. Esto, eh, un- una cosa que sí quería decirle, ¿no? Cuando estemos estudiando, sabemos que para estudiar hay que estudiar de diferentes personas, diferentes linajes, pero siempre apéguense al linaje de ustedes y traten de no hacer comparaciones, porque cuando hacemos comparaciones, perdemos de vista la objetividad de la misma, en el sentido de que no empezamos a caer en aquello de decir, no, aquello es un sancocho, aquello es un sancocho, aquello no lo entienden, aquello. Y entonces lo que perdemos de vista es que cada cual tiene un linaje, cada cual tiene una tradición, y lo malo está en que en cuanto no explican la tradición, no saben su linaje y no lo explican bien, ahí sí ya entramos en duda. Eh, pero mientras tanto, es bueno verlo todo, aprenderlo todo para poder identificar las cosas, ¿no? Y darnos cuenta de verdad que esto es tan variado como variado es el ser humano, que a pesar de ser una sola tradición, vamos a decirlo así, una sola religión, una sola cultura, lo que identifica específicamente esta cultura es la variedad, porque siempre tenemos que tener en cuenta de que a Cuba específicamente no llegaron todos los miembros, no eran de una misma tribu, no eran de un mismo pueblo, ni siquiera eran de un mismo país. Ya no podemos decir a esta altura de la vida, ya a esta altura de la vida ya no podemos decir, mis apures, que todos eran nigerianos, porque ya sabemos que no era, que no era así. Sabemos que llegaron de Benin, de Nigeria, sabemos que llegamos hasta de Angola, angoleños, como dice la literatura, también llegaron. De Congo, y todas esas tradiciones que se formaron en Cuba, que se unificaron en Cuba, es lo que dieron surgimiento a lo que hoy estamos estudiando. Por lo tanto, aunque muchos adoran a Orisha, tienen también sus particularidades, y eso hizo que donde quiera que se asentaran, por ejemplo, en el centro del país, en Cuba, los iraguas que se pintaban no eran los mismos los que se pintaban en La Habana. Los de Oriente tampoco eran diferentes. En el centro de La Habana, la cultura, por ejemplo, de Hossain era diferente a la de La Habana. Entonces, todas estas cosas, como ya hoy en el siglo XXI, se fueron amalgamando en una sola persona, en una sola casa, hace que haya diferencia entre nosotros, aunque realmente estamos adorando a Oricha desde nuestro linaje. Entonces, por eso es que le digo que cuando estudien, traten de no comparar, traten solo de aprender y apegarse a lo que su linaje más, lo que más le avenga a su linaje. Entonces, me apuro, hoy toca Osvara, Tonti y Rosso, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, les agradezco a las personas que lo puedan compartir también. Esto también les agradezco muchísimo, de verdad, cuando lo comparten, porque estamos subiendo, estamos subiendo en la familia. eh,
y eso es importante para conocernos, no para dar clase de nada, ni mucho menos, es para conocernos y entre todos ver qué nos une y qué nos diferencia, qué nos une y cómo podemos compartir sinceramente y reconstruir esa hermandad que por lo menos yo conocí en mi tierra y en muchos años en Venezuela entre muchas personas que, que compartimos la misma fe. Eso es uno de los objetivos, vamos a decir, implícitos de nuestras transmisiones. Conocernos, unificarnos más todavía. Entonces, Osbara Tontiroso. Ya sabemos lo que Osbara significa porque lo hemos descrito en el primer video de esta serie. Pero no obstante a eso ya hacemos un breve bosquejo para las personas que entran nuevas, que nos ven en nuestro canal de YouTube y que de momento no ven que hay un despliegue grande de Osbara, pero siempre hemos tomado la metodología ahora de más o menos explicar lo que es Osbara, recordando que no hacemos un despliegue de Odun, no estamos en una clase de Odun, sino estamos en una clase, disculpen la palabra, pero de comprensión, ¿no? De una manera de entender el Odun desde otro ángulo como tal. Entonces, Osbara ya sabemos que está formado por 3 vocablos como tal, Osba, Bará y Ará, y lo que significa la majestuosidad de la persona que está rodando de un lado para otro y pasando necesidades sobre la tierra. Ya sabemos que en Osbara las piedras rodando se encuentran. Ya sabemos que en Osbara hay problemas con los mayores, con los padres. Ya sabemos que en Osbara hay situaciones con la mentira. Ya sabemos que en Osbara hay situaciones donde se aprovechan de lo que usted hace y el resultado del mismo lo aprovecha otra persona. Ya sabemos que Osbara es un Odun de puro corazón, de entrega de corazón, y por eso es muy traicionado. Por eso es un Odun donde le pagan mal a las personas. Ya sabemos que Osbara es un Odun de recorrido, su propio criterio lo dice. Cuando hablamos de recorrido, es recorrido real, o sea, estar de un lado para otro. Osbara es un Odun donde la gente generalmente están de una tierra a otra. Y cuando me refiero de una tierra a otra, tenemos que tener en cuenta que no estoy hablando de un país a otro, puedo estar hablando de un municipio a otro, de un barrio a otro, de una casa a otra dentro del mismo país. Pero realmente sabemos que cuando hablamos de esas descripciones de otras tierras, todavía tenemos la semántica tribal en el sentido de que acordémonos que cuando ellos decían otras tierras, esta era una tribu y aquella tribu, aunque estaba a 20 kilómetros, ya lo consideraban otra tierra. Incluso en nuestro vocabulario, cuando decimos la tierra de Ocha, la tierra de Malongo, la tierra de Ifá, estamos hablando de tierras diferentes. Entonces no digo que la gente se va a montar en un avión y se van a ir, porque también pueden estar mudándose de un barrio para otro, de una provincia para otro, de un municipio para otro. O sea, está rodando de un lado para otro, está rodando de una relación para otra, está rodando de un sentimiento para otro. Estas cosas a grandes rasgos las describe Osbara para las personas que entran nuevo, y hoy tenemos que ver qué le aporta Airoso a ese Osbara como tal. Un Odun bien importante, porque ya cuando lo despleguemos ahorita en el compuesto, nos vamos a detener en una cosa que leí por ahí, en un grupo leí por ahí acerca de este Odun y me llamó muchísimo la atención y quería dejárselo a ustedes como mensaje para que lo analicemos, ¿no? Entonces dice Airoso o Ejirosun, y no me canso de decirlo porque tenemos que ampliar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, ¿verdad? Que son las cosas candentes de la vida que usted ve y no ve. O sea, son las cosas candentes, ya está diciendo que son cosas malas, ¿verdad? Que usted ve o no ve. La del mundo material, la del mundo físico como tal y la del mundo espiritual, que forma parte de nuestra vida, ¿verdad? El Girosun está formado por 2 vocablos, el Eyo y el Erosun. Dice
Dice que el ello es un desprendimiento del eyi, de Eyi-Rosun, el ello, y dice que es todo lo malo que ocasiona trastorno a la persona en su vida. Ya, definido. El Eyi-Rosun es todo lo el Eyi-Rosun es todo lo malo que ocasiona trastorno a la persona en su vida. Y el Rosun como tal es la acción espiritual de ese yo. Buenas noches, Caterine. La acción espiritual de ese yo. Cuando estamos hablando de acción espiritual, ya estamos hablando de ego, sin lugar a duda. Entonces, si estamos hablando de que son las cosas candentes de la vida que usted ve y no ve, sin lugar a duda, en su concepción, en su concepto, este orden le está diciendo a usted que es todo lo malo que ocasiona trastornos y problemas a la persona en su acción espiritual como tal, en su formación espiritual como tal, sin lugar a dudas. Entonces, ya sabemos que precisamente por esta concepción, Iroso tiene un vocablo, tiene una oración, vamos a decirlo, que lo identifica como tal, y es la que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, solo el propio mar y olor du mare, más nadie, ¿verdad? Porque son las cosas que usted no ve, las cosas del mundo espiritual que le ocasionan trastorno a usted en la vida. Entonces ya aquí tenemos predefinido lo que significa Eyi-Roso. Pero Eyi-Roso también tiene otra definición en la cual él plantea que usted no debe, bajo ningún concepto, ser mala persona ni traicionar a su hermano como tal. ¿Verdad? Bienvenidos todas las personas y todos aquellos que no puedo ver por cuestiones tecnológicas, pero igual los saludo y les agradezco también si lo pueden compartir con otros hermanos. Entonces, todas estas cosas, Iroso se la va a empaquetar a Osbara y entre ellos van a conformar un orden compuesto que después lo vamos a ver como tal. Pero recordémonos que aquí vemos el orden simple, para no olvidarlo, porque lo olvidamos, lo dejamos atrás. Ya vamos directo al compuesto y cuando hablamos del compuesto, en el compuesto también se pierden cosas que son intrínsecas del orden simple como tal. Acordémonos que el tonti, para la persona que me lo preguntó, la palabra ton o tonti quiere decir acompañado de. Y cuando viene acompañado de, quiere decir que usted puede hablar Osbara, puede hablar Iroso y lo puede hablar desde el punto de vista compuesto como tal. Y vamos a ver esto en ese momento. Entonces, ya sabemos que Iroso tenemos el refrán de que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Eso Iroso te lo explica desde el punto de vista del sentimiento. No solo nos vamos al mar. Nuestro pensamiento no es solo nos vamos a meter como un buzo allá abajo en el primer beril. No, vamos a meternos en los problemas candentes de nuestras vidas, que generalmente son las cuestiones espirituales y sentimentales que nosotros llevamos por dentro, las cuestiones de ego, que son las que no se ven, que solo se sienten. Entonces, cuando hablamos del mal, sin lugar a duda, en este orden, Maferefun Yemayá, Maferefun Olokun, eso lo sabemos, y para que no lo sepa, para los aleyos que nos ven, bueno, en este orden predominan estas dos deidades. Y por eso lo ligamos al mar como tal. Pero cuando hablamos de que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, estamos hablando que nadie sabe lo que usted siente también. Sin lugar a dudas, de ahí nos vamos al segundo refrán. Nadie sabe lo que usted piensa, solo Dios y usted sabe lo que piensa. Porque resulta que el cuerpo de nosotros está formado por la mayoría del cuerpo de nosotros está formado por agua. Creo que el 70%, no estoy seguro en este dato para los criticones que se ponen, no estoy seguro, pero creo que es un 70% de agua lo que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos a Yemayá dentro de nosotros, nos da vida, ¿verdad? Y entonces esto significa que nadie sabe lo que usted siente realmente, a no ser que usted... Se dice, me rectifican que hasta el 75% de agua. Entonces, nadie sabe lo que usted realmente siente, lo que usted realmente padece. Nadie conoce sus sentimientos, nadie conoce sus frustraciones, sus alegrías.
Nadie como usted mismo las conoce, y en esa medida que nadie las conoce, solo usted las puede compartir de una manera plena o de una manera parcial, según sea su sentimiento como tal. Esto lo habla Iroso y se lo compone a Osbara, todo lo que ya contamos de Osbara. Iroso le pone toda la parte de sentimiento, todo lo que está oculto, todo lo que no se ve, todo lo que tiene que ver con Egun, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de Egun, estamos hablando de Iku también, no solo Egun. Hay que tener en cuenta que Egun y Iku son concepciones diferentes, pero aquí se abarca de la misma manera. Aquí también estamos hablando de chisme. Aquí estamos hablando de frustraciones también, cuando la mujer o el hombre no pueden concebir. En Iroso hay caminos para eso. Entonces, estamos hablando de hacer o no hacer los esboces, y quién recoge el fruto de los esboces como tal, el fruto del sacrificio de hacer los esboces. Y por eso nos vamos inmediatamente al tercer refrán, ¿verdad? Que dice que si nuestros sacrificios no llenan una cesta, las bendiciones que recojamos no van a llenar una copa como tal. Entonces, indiscutiblemente, a ese puro corazón que es Osbara, Iroso le imprime de una manera muy fuerte. Recordémonos que es un Odum mayor. No hemos hablado de eso, en algún momento haremos otra directa. Gracias, Anilé. Este me lo hicieron en Venezuela hace ya muchos años. Y una persona que ya está en Baén Tonú, hija Ochun, me lo regaló cuando la conocí, y empezamos a trabajar. El esposo de ella, de esa señora que está en Baén Tonú, es el padrino de Mano Rula de mi señora, o Juanichobe. Y entonces ella, por amistad, me regaló este gorro, y yo más nunca lo he dejado de usar, siempre lo uso. Que sus manos sean benditas, y que bueno, que esté al lado de Yalote, gozando de muchas bendiciones. Entonces, ya Iroso le imprime ese carácter de sacrificio a Osbara, que Osbara, vamos a decirlo así, me apure, que a veces Osbara no tiene, porque sabemos las características del desprendimiento que tiene Osbara, del amor que tiene Osbara. Sí, espectacular, de verdad, gracias, espectacular. Que tiene Osbara, pero también de poco sacrificio, vamos a decirlo así, que Osbara carece, y que Iroso se lo imprime a este Odum como tal. Entonces, Iroso tiene muchos pataquíes que tenemos que estudiar. Tiene más pataquíes que refranes. Por lo tanto, Iroso tiene para sacar el jugo gástrico, diríamos así, a partir de los pataquíes como tal. Y uno de ellos es la prueba del gobernador. Hay uno que caracteriza a este Odum como tal, que es nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. El cazador de Osbatalá, aquí estamos hablando de Ochosi, específicamente el cazador de Osbatalá, acuérdense de eso, Ochosi, el cazador de Changoy, el leopardo, el ocaso de la vida, porque si estamos hablando de Iku, fíjense, hablé de Iku, de Egun, aquí hay un pataquí que habla acerca del ocaso de la vida. El espejismo mágico, mis apures, hay que estudiarlo, el espejismo mágico, todo lo que brilla. Hay otros por ahí, otro dicho que dice que todo lo que brilla no es oro. Y aquí Iroso te deja ver el camino del espejismo mágico, cuando nos imaginamos cosas que realmente no son. El extranjero rechoncho, los beneficios y la inteligencia de este extranjero para lograr lo que realmente quería. El soltero y la prostituta como tal. Aquí me detengo, mis apures, porque he conocido personas que tienen Iroso en algún oricha, nosotros hombres, y le han manifestado que tienen que andar con prostitutas. Así,
le han puesto en Itá, en la libreta de Itá, que como tiene iroso acompañado de algo, le han puesto que tiene que andar con prostituta, y eso es falso. Cuando leemos este pataquí, nos vamos a dar cuenta de que la persona ejercía la prostitución y el hombre estaba soltero, pero finalmente ambos estaban buscando lo mismo, que era formar una familia. O sea, no estamos hablando que usted tiene que andar con prostituta para poder formar una familia. La mañana y la noche como tal, cómo es que la mañana no hizo esbo, la noche sí hizo esbo, y cómo los frutos se recogen y se cosechan y en la noche como tal. Eyoko e Girosum o Iroso, la diferencia entre ellos y el legítimo heredero son parte de los pataquíes que Iroso nos despliega como tal y que tenemos que estudiar indiscutiblemente. Son cosas muy importantes, mis apures. Repito, en el caso de Iroso, para los hombres que tengan el Iroso y vean este video, ya sea aquí o en el YouTube, no tienen que andar con prostitutas para formar una familia, ¿verdad? Porque yo lo he leído en libreta de Itá, y la persona se ha guiado por eso y ha estado toda su vida buscando personas que ejercen la prostitución. No voy a decir malas personas, porque no toda la mujer que ejerce la prostitución es mala. Hay mujeres, me perdonan las damas, que no ejercen la prostitución y realmente son malos. Igual que hay hombres malos, hay mujeres malas. Pero específicamente en Iroso, me apure, he visto estos consejos a partir de este pataquí mal interpretado, donde obligan al hombre le imponen el gusto, le imponen el criterio de que tiene que estar con mujeres de ese tipo de vida para él poder tener iré, lo que realmente es una mala interpretación y es falso de toda falsedad. En Iroso, mis apures, muy importante, les voy a dejar este camino porque recordémonos que no nos vamos a la profundidad del Ordum. Hay un camino en Iroso que dice, que nos deja señalar que la verdad en Iroso se impone a la mentira. Muy importante. La verdad, hay un camino donde la verdad se impone a la mentira. Y acordémonos que cuando estamos hablando de Osbara, estamos hablando también de la mentira. Por lo tanto, aquí la verdad se va a imponer a esa mentira que implícitamente tiene Osbara. Son caminos que yo le voy dando poco a poco, pero que pertenecen más a la profundidad del Ordum de Iroso como tal, pero para que vean la preponderancia de uno sobre otro. Entonces, ya una vez explicado esto, podemos pasar al Ordum compuesto, mis apures. Y vamos a ver cómo todo se manifiesta en un solo Ordum. Por ejemplo, dice Osbara Tontiroso. Y me aferefún la calabaza, caballero. Ya saben, en Osbara Tontiroso me van a hablar de la calabaza, que es importante, que aquí donde la gente habla del camino de la calabaza, que aparece en Ifá, y entonces lo metemos aquí, y que allá adentro, en la calabaza estaban las riquezas, y la importancia de la calabaza en este orden. Entonces nos referimos solo a la calabaza como fruta y no vemos lo que la calabaza en su redondez significa, en lo que significa en su semilla, lo que significa su aspecto amarillento por dentro, lo que significa la guía de la calabaza. Esas son cosas que tenemos que profundizar en nuestros estudios para poder entenderle por qué la importancia de la calabaza y por qué en Osbara Tontiroso le dicen el Ordum de la calabaza, mis apures. Pero ahí ya se los dejo para que profundicemos individualmente acerca de esta situación. Oye, y Anilé, te voy a decir una cosa. Ahora que me dijiste lo del gorro. El otro gorrito blanco que yo me pongo, que está en candela, que ya está feito ya. Quiero decirte que ese gorrito, alcánzamelo ahí, hija. Bueno, por ahí anda, mi hija no me lo encuentra. Ese gorrito, pues mi buena ve mi directa. Ahora no la está viendo porque ella se está bañando. Pero con ese gorrito fue con el que yo me hice santo. Para que tengas una idea. Mira si he cuidado
Esto fue una de las quillas con las que yo me hice santo. Yo no uso más ninguna. Esta. Mira, Nile. Estas son de La Habana. De las que tú conoces, mira. De las tiendas de Galeano. De cuando se vendían las sábanas en las tiendas de Galeano. Esa es la otra quilla que uso. No uso más ninguna. Entonces, me apure. Sí. Para las personas que no son cubanas, la quillita que le decía que yo uso es en una tienda en Cuba que ya no existe hace muchos años, hace más de 20 años, más de 25 años que esa tienda no existe, que ahí vendían telas. Entonces ahí cuando nos íbamos a ser santos, íbamos a comprar las telas. Y yo le decía a Anilé que el otro gorrito blanco yo lo uso porque ese gorrito blanco fue con uno de los que yo me hice santo. Entonces, Osbara Tontiroso, aquí vamos a ver la conjunción de ambos. Ya hablamos de la calabaza, no me voy a detener en eso para no crear diferencia, pero dice Osbara Tontiroso que hay falta de respeto con el santo donde se ven envueltas dos personas, y esto sin lugar a dudas está escrito en Osbara como un sello así, como tal. Por eso le voy a pasar como quien dice por arribita. Dice Osbara Tontiroso que santo sabe la codorniz que duerme en el piso. Es tan inteligente la codorniz que duerme en el suelo como tal. Pero por eso aquí, cuando estudiemos este refrán, vamos a ver la importancia de la codorniz y cómo la codorniz avisa al traidor, porque vamos a decirlo así, de las cosas que le suceden y las consecuencias que le pasan por estar avisando acerca de lo que está sucediendo dentro de la casa. Dice que el inconforme y el renegado tienen los caminos truncados como tal, Osbara Tontiroso. Y aquí, sin lugar a dudas, recordémonos la guía de la calabaza, todas esas cosas que le dije que hay que estudiar. La persona que reniega, la persona que es inconforme, porque en la vida sí hay que ser inconforme, pero hay que ser inconforme con lógica, porque también hay que ser conforme con lo que somos, con lo que vivimos y con lo que Oricha nos da todos los días para poder sobrevivir. Dice Osbara Tontiroso que tenga cuidado con una vergüenza mayor que le puede suceder a usted y a toda su familia. Dice Osbara Tontiroso que virtud hay una y que maldades hay muchas que no se conocen, que están dentro del ser humano como tal y que salen a flote y que realmente predominan en la humanidad. Lastimosamente, como dicen los católicos, quien gobierna es Lucifer, no es Dios como tal. Dice Osbara Tontiroso que el enfermo no tiene cura como tal en esta situación, a partir de las situaciones espirituales que Osbara Tontiroso nos deja ver a nosotros y que a veces ya no hay remedio para curarlo. Tiene que tener cuidado con bochornos como tal, y estos son caminos que se explican a partir de la conjunción de los dos sordos. Dice Osbara Tontiroso, mis apures, que al rey se le corona una sola vez. Y entonces ya aquí creo que dejamos predefinido que cuando nosotros hacemos 8 a nuestra lerí, en nuestra lerí ya no se puede hacer más nada. Para aquellas personas que preguntan si después yo puedo hacerme esto, si yo puedo hacerme esto, si yo puedo hacerme lo otro. Lean Osbara Tontiroso, donde dice que al rey se le puede coronar una sola vez. Y a la misma vez Osbara Tontiroso nos dice que el rey nunca se convierte en súbdito, a pesar de que le puedan tumbar la corona, y en algún momento sabemos que Changó se quitó la corona, pero siguió siendo Changó, igual que ustedes en algún momento puedan tener algún tipo de situaciones, van a seguir siendo reyes y reinas, y aquellos que van a entrar en nuestro camino tienen la obligación de mantener ese legado bien firme y bien fuerte. Ya aquí vemos la conjunción de ambos sordos. Pero Osbara Tontiroso ya sabemos, me apure, que tiene el pataquí de Changó y Azojuano, Changó y San Lázaro, Changó y Babalú Ayé, porque ahí también él obtuvo ese criterio, donde se ve reflejado todos estos problemas espirituales, todos estos problemas candentes de la vida que usted ve y no ve, cómo usted va de una tierra a otra, cómo en una tierra usted alcanza su grandeza y cómo regresa para ser reconocido en su propia tierra. Y ese es el criterio que yo les quiero imprimir, que yo les quiero llevar a ustedes a la conciencia, en el sentido de que
de que Osbara Tontiroso hace la conjunción de ambos en un solo, en varios refranes, pero en un solo pataquí. Ahí vemos reflejado todo esto. Le di un poquito rápido, mis apures, porque leí en un chat por ahí que en este orden la persona, el ahijado, no puede recibir San Lázaro porque si no el padrino se muere. Yo les voy a dejar una preguntita a ustedes que somos parte de esta familia. Si el ahijado, por una cuestión de vida o muerte, tiene que recibir San Lázaro o Avalúa a San Juan o como quieran decirle, ¿quién predefine que en este orden el mayor se muere si el menor recibe a San Juan? ¿Cómo podemos decir que si la persona recibe a San Juan va a matar a su mayor, si a San Juan le va a traer a él vida y felicidad, estabilidad y todo lo que le falta, a San Juan se lo va a imprimir a él, porque así le dijeron en un orden, así lo tiene Deitá, así lo tenía en consulta como tal. Reflexionemos sobre eso. Entendamos que las cosas no son así y no puede ser que digamos que usted no puede recibir tal santo porque si no va a matar a su padrino, o tenga la vergüenza de decir que no lo reciba primero con su padrino, espere que su padrino lo reciba y después que su padrino se lo entregue a usted como debe ser, como era antes, como es correcto, diría yo. Pero si es un problema de urgencia, me apure, entonces ¿entre quién y quién nos quedamos? ¿Dejamos morir al ahijado o matamos al padrino? Ahí se los dejo para el análisis. Ojalá me escriban sobre esto para poder debatir un poquito más sobre esta situación. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz venido de y Faolá o los Batalá. Pasen buenas noches y muy agradecidos con las personas que estuvieron presentes.